Vale, se nos salió justo. Vale. Entonces, como les venía diciendo, vamos a calcular primero la multiplicación que está acá adentro, la x transpuesta por x, ¿vale? Pero primero, antes que todo, vamos a definir bien cuál va a ser nuestra x, y bueno, ya sabemos, o deberíamos saber cuál es nuestra y, la matriz y. Entonces la matriz X va a ser, a ver, lo voy a poner más acá arriba. Aquí. Según la derivada de, primero nuestro modelo es beta más alfa por X. Entonces, primero vamos a derivar y con respecto a beta. Después vamos a derivar y con respecto a alfa. Entonces aquí, con respecto a beta, como está solo, se nos va a dar puro 1 por toda la línea hacia abajo. Y con respecto a alfa, nos va a dar x, la derivada. Entonces aquí va a dar x1, x2, x3 y así hacia abajo. Ese va a ser nuestro orden de acá. Y en la y va a ser solamente la matriz resultado, la misma que tenemos aquí. Entonces, esto lo borro. Dijimos que aquí va a ser 1 hasta acá. Y esta parte de aquí va a ser x. Entonces reemplazamos acá. X para acá para abajo. Así nos queda. Igual que esto. Y la y va a ser toda la matriz resultados. Ahí. Me quiebro. Ahí. Y ahí le... Así va a ser. Si nuestro modelo tuviera... fuera así, y es igual a más b, b por x más c por x cuadrado. Entonces aquí la tercera derivada sí va a ser con respecto a la derivada de y respecto a c, en este caso. Y eso va a ser 2x por 12, perdón, x cuadrado. Eso va a ser nuestra tercera columna. Entonces tendríamos que poner claramente este valor al cuadrado y así todo para abajo. Todo esto al cuadrado. ¿Vale? Esa es la idea. Ya, ahora que tenemos definida nuestra matriz, vamos a hacer primero la multiplicación de esta de acá. Como tenemos una transpuesta, no sé si se acuerdan cómo eran las matrices transpuestas, que lo que hacen es cambiar las filas por columnas y viceversa. Entonces al final, si nosotros tenemos esta matriz que es así hacia abajo con dos columnas, y si no me equivoco 10 o 11 filas, ahora van a quedar al revés, va a quedar como hacia el lado, con 11 columnas y dos filas. ¿Ya? Entonces, esa multiplicación al final nos va a dar una matriz de 2 por 2. Y esto nos importa a nosotros, porque pasa de que el Excel les va a arrojar la multiplicación. Si nosotros hacemos todo esto acá, la multiplicación, nos va a arrojar solamente el resultado del primer cuadrante, o sea, del que está en la esquina superior izquierda. Entonces, nosotros tenemos que saber cuántos espacios va a ocupar la matriz, porque antes de escribir la ecuación tenemos que seleccionar todos esos espacios. ¿Vale? Entonces, en este caso, vamos a tener que la multiplicación va a ser una matriz de 2 por 2. Entonces vamos a tener así. Y aquí escribimos
La función es mmult para multiplicar matrices. Va a ser luego transponer. Seleccionamos toda la matriz. Y la función mmult dice que si ingresa primero la matriz 1, punto coma, y la matriz 2. Entonces aplicamos punto coma y ahora dice que seleccionemos la matriz 2, que sería la misma matriz, pero sin transponer. Y aquí lo que tenemos que hacer para que se obtengan todos los resultados es apretar Control Shift Enter. Y ahí vamos a tener todos nuestros resultados. Pero ahora, si nosotros, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos nada de esto, seleccionamos solamente uno y ponemos esto acá, así, bueno, parece que al parecer ahora sí lo hace. Al parecer ahora sí mantiene todo, antes no lo hacía. Pero aparecen esos como fantasmas, como, mira, de colado aparecen. Pero bueno, antes no hacía eso, así que ya se pueden despreocupar. Creo que esta es la última versión de Excel y por eso, mira, aparece como así. Pero bueno, al final lo que se hace es esto del Control Shift, seleccionando todas las casillas. Y ahí se aparecen como en estos corchetes. O sea, en esa así. Luego, bueno, lo que teníamos que hacer siguiente es la inversa de esta misma función. Lo vamos a hacer acá. Va a ser lo mismo, pero a la inversa. Entonces, la misma idea. Seleccionamos los cuatro porque la inversa nos va a dar una matriz también de 2 por 2. Entonces, la función va a ser m inversa. ¿Ya? Y seleccionamos la matriz que queremos aplicarle. Control Shift Enter y nos aparecen nuestros valores. ¿Ya? Luego, ya tenemos toda la primera parte hecha. Entonces, lo que nos falta es la segunda parte, el segundo paréntesis, que es la X transpuesta por Y. Que aquí, claro, aquí es una matriz que va a ser hacia el lado con 2 filas y 11 columnas, pero va a tener, solamente va a estar multiplicada por una columna. Entonces, lo que se va a obtener va a ser una matriz de una columna y 2 filas, ¿ya? Entonces, hay que seleccionar estas dos. Va a ser mmult, transponer, seleccionamos la X, punto coma para pasar a la otra matriz, y seleccionamos X. Y ahí, Control Shift Enter, y tenemos nuestras dos variables, o sea, nuestros dos valores de la matriz. Y luego aquí, por último, ya lo que único que nos queda sería multiplicar ambos paréntesis, que va a ser la matriz beta I. Y esta matriz no es nada más que la multiplicación de esta que tenemos acá por esta que tenemos acá. Y nos va a dar estos valores de aquí. ¿Vale? Y miren, si se fijan, bueno, este está muy aproximado. Acá. Son los mismos valores que tenemos acá. Pero pasa que tenemos a la inversa. O sea, si los ven en el orden, está este que está arriba, está abajo y así. Y esto porque, como yo les decía antes, depende mucho del orden en que nosotros pongamos nuestra matriz X, es decir, la matriz X. Porque nosotros dijimos que íbamos a poner primero la derivada con respecto a beta y luego la derivada con respecto a alfa, para seguir solamente este orden que estaba acá. Entonces, en nuestra matriz de parámetros,
nos aparece el mismo orden, beta y alfa. Entonces ahí, si comparamos, tenemos los mismos valores, exactamente los mismos, ¿vale? De hecho, son exactamente los mismos valores. ¿Ya? Y ahora, bueno, para el segundo modelo, le iba a decir cómo se podía obtener al tiro los parámetros haciendo la multiplicación completa de todas las matrices, que en realidad hay que tener estas dos solamente. Y claro, empezamos haciendo, se empieza desde afuera hacia adentro. O sea, a lo que voy es que inverso a como lo hicimos acá. Lo último que hicimos fue multiplicar ambas, entonces ponemos mmul. Luego se aplica la m inversa porque hay que multiplicar las dos matrices. Entonces primero nos encargamos de la matriz de la izquierda, la m inversa. Luego, antes de sacar la inversa, habíamos multiplicado ambas. Entonces era mmult. Esta multiplicación es lo de adentro. Entonces la primera matriz era la transpuesta de x. Entonces ponemos transponer aquí. Y la multiplicamos por la misma función. Y hay 3. Y ahí eso lo teníamos listo, ese paréntesis. Tenemos listo ese paréntesis y también este, de la inversa. A ver, ahí está. Ahí sí. Entonces ahora nos pide la segunda matriz, que va a ser la multiplicación de estas dos. Entonces va a ser mmult por la transpuesta de x, transponer, por la matriz I, que va a ser lo de acá. Y lo cerramos, porque ya lo tenemos listo. Lo vamos a tener así y Control Shift Enter. Y obtenemos exactamente los mismos valores. Realmente si es que está correcto, tendríamos que obtener los mismos. Entonces, eso es todo lo que hacemos finalmente. Puede ser escrito de una, pero ya tienen que tener claro cómo va a ser todo esto. Ya. Bueno, con respecto, bueno, ahí lo hice para el primer modelo, voy a obtenerlo para el segundo, que en realidad se puede hacer algo así. Ahí me quedo. Entonces agregamos 1. Y esto, bueno, aquí lo corremos por acá. Y de aquí. Y Control Shift Enter. Ya vamos a obtener. Eso 1 lo agregué por lo mismo que estaban acá los 1. Y como la X, esa es la segunda columna de la matriz X, es justamente los valores de X, lo dejé así. Esto sería la matriz X y esto sería nuestra matriz Y. Por eso es que lo puse así. Y ahí obtenemos los dos valores de beta y alfa para el segundo modelo, que si lo comparan, también da los mismos valores, porque bueno, están un poquito aproximados. Ahí. Dan exactamente los mismos valores. Ya. Ahora, nos dicen de que para el cuarto ítem, nos preguntan sobre utilizar la herramienta de regresión lineal y no lineal en Excel para obtener los parámetros estadísticos. Compare y comente. A esto de las herramientas en Excel, yo
les decía de que existe Solver y existe el análisis de datos. Estos se encuentran en esta sección del Excel, en datos, en esta parte de acá. Pero si ustedes no lo tienen, porque en general uno cuando no utiliza estas cosas no aparecen en esta parte. Lo que tienes que hacer es poner en buscar, debiese aparecer complementos. Ojo que si se fijan hay opciones complementos y complementos, son diferentes. Y también está complementos con. Tiene que ser en esta, complementos. Y le va a aparecer esta pestaña. De repente pueden tener más aquí, depende de cómo hayan instalado el Excel, no sé en realidad, depende de muchas cosas. Pero para este curso lo que vamos a usar va a ser la herramienta de análisis, sin nada, y Solver, ¿vale? Y una vez que le pongan a aceptar con los tickets de ambos, le van a aparecer acá. Entonces, el primero que vamos a usar va a ser el análisis de datos, porque pasa que el análisis de datos se puede usar solamente para regresiones lineales, ¿ya? Entonces hay que tener ojo porque, a diferencia del solver, el solver se puede hacer directamente para la función que teníamos acá, la original, sin tener entonces que hacer esto de aquí, de transformarla de Vmax, o sea, de alfa y beta a Vmax y Km. Vamos a obtener directamente esos últimos dos parámetros. En cambio, con la análisis de datos vamos a tener que trabajar con estos de aquí. Eh, Vamos a tener que respetar esta misma función que aparecen acá. Entonces, para el análisis de datos, tenemos todas estas cosas que podemos ir obteniendo los coeficientes de correlación, lo que veíamos la semana pasada, covarianza, estadística descriptiva, etc. Hasta histogramas. Pero bueno, lo que nos interesa en este momento es regresión. Entonces nos aparece esto, y acá en el rango I de entrada agregamos nuestra variable I, la podemos agregar así, con el primero, con el nombre de la variable, y en la X también, con el nombre de la variable. Pero cuando hacemos esto de agregar el nombre de la variable, tenemos que poner aquí rótulos, ¿vale? Y luego aquí le ponemos, bueno, rango de salida para que seleccionar dónde va a aparecer. Vamos a poner ahí, y listo, aceptar. Y nos aparece todo, ¿vale? Si se fijan, acá tenemos el coeficiente de correlación múltiple, coeficiente de determinación, el R ajustado, que bueno, después lo vamos a ver estos, eh, error típico, etc. Y aquí está lo de ANOVA, bueno, también lo vamos a ver. Eh, y aquí está lo que nos interesa en este momento, que se refiere a la intercepción, que va a ser, bueno, si se acuerdan de cuando tenemos una ecuación de la recta, que en general es así, AB por X, la intersección va a ser el valor que está solo, el A en este caso, que en el caso del modelo que tenemos ahora va a ser beta. Y el 1 partido en ese se refiere a que es el parámetro que acompaña a esta variable, que en este caso es alfa. Alfa va a ser, perdón, sí, alfa va a ser el valor que acompaña a 1 partido en sustrato, porque X es 1 partido en sustrato. Entonces, si se fijan acá, tenemos exactamente los mismos valores que teníamos acá arriba. Bueno, acá está. 0,07781145 y 0,0269 para alfa. ¿Vale? Entonces aquí lo pueden sacar mucho más rápido, que esto en realidad les va a servir para comprobar que su ejercicio está bien. Porque como yo le decía, lo más probable es que el profe les pida
hacer todo esto y que le pongan la respuesta todo el paso a paso. O de repente el profe hasta pregunta cosas conceptuales respecto a esto, así como justamente el paso a paso, pero en palabras. Entonces es importante que sepan cómo hacerlo y de todas las formas posibles. Pero esto le va a servir mucho para comprobarlo. Y luego, bueno, podemos hacer lo mismo con la segunda, pero ya sabemos que va a dar exactamente el mismo valor de alfa y de beta. Y luego, lo último ya que vamos a ver es el solver, que esto lo voy a copiar de nuevo, más para acá, aquí. Vale, esto lo voy a sacar un poquito. Porque pasa que para ocupar el solver vamos a ocupar como la definición de lo que es el método de los mínimos cuadrados. Porque pasa que, como yo les decía en el resumen, los mínimos cuadrados tratan de minimizar el error entre la función y el modelo que nosotros creamos. Al error se refiere con la diferencia. Y va a ser esa diferencia al cuadrado. Entonces va a ser sumatoria de i menos i modelo, y esto al cuadrado. Y eso es lo que queremos minimizar. Entonces, acá al lado vamos a tener el valor del modelo para todas estas variables x, y aquí vamos a tener el valor del error, que va a ser esa diferencia. ¿Ya? Acá abajo vamos a tener nuestro Bmax y aquí vamos a tener nuestro Km. Por mientras, tenemos que ponerle un valor a Bmax y a Km, cualquiera. Lo ponemos así nomás. Entonces, reemplazamos según cómo es el modelo original. Tenemos que nuestro modelo es esta función, la no lineal. Bmax por sustrato partido por la suma del sustrato más Km. Entonces aquí en modelo va a ser Bmax por sustrato partido por sustrato más Km. ¿Vale? Entonces aquí le agregamos F4, F4, nos queda así. Y esto lo tiramos para abajo. Luego, esto da igual los valores que nos den en estos modelos, si se fijan son súper diferentes a los que nos dan en el set de datos real, en el experimental, y sacamos el error, que el error va a ser el original en el experimental menos el modelo. Vamos a tener esto así, ¿vale? En este caso coincidió de que todo era positivo, pero como yo le decía antes, puede ser de que estos datos sean entre positivo y negativo, y si los sacáramos minimizáramos esto con positivo y negativo, en realidad no tendría mucho sentido. Porque la verdad es que algunos ya se podrían anular solamente por ser de signos contrarios. Entonces, aquí, eso se va a llamar la suma cuadrática del error. SC, suma cuadrática del error. Y este se va a sacar como la suma cuadrado. O sea que cada valor se va a elevar al cuadrado y luego se va a sumar con el siguiente que también está al cuadrado y así. Entonces, ponemos todo esto y nos da eso. ¿Vale? Entonces, en el solver, ya teniendo todo esto hecho, con cualquier valor aquí, o sea, en realidad con cualquier valor acá, que va a hacer mucho error en esta parte, lo que hacemos con el solver va a ser, eh, primero que todo nos pide establecer un objetivo, que va a ser este valor de acá, que es el que queremos cambiar en realidad porque queremos que sea el mínimo posible. O también le podemos poner valor de cero. En realidad nos sirve el mínimo porque
Sí, en realidad no puede ser negativo y va a ser lo más cercano a cero. Eh, ¿Por qué no va a ser negativo? Porque esto es un error cuadrático. Entonces, imposible que sea negativo. Luego nos pide cambiando las celdas de variables. ¿Qué variables vamos a usar? Estas de acá. Que estas de acá nos van a hacer cambiar esto nos va a hacer cambiar esto, y al minimizar esto, nos va a minimizar este de aquí. Entonces vamos a cambiar esas dos variables y esto hay que quitarlo. Bueno, esto depende en realidad del ejercicio, pero en este caso sí lo podemos quitar, ¿vale? Porque, claro, pueden haber valores que no pueden ser negativos y valores que en realidad sí da igual que sean positivos o negativos. Ahí nos resolvió el solver y nos da ese valor, que si se fijan acá, bueno, no lo tenemos aquí, da 128,017 y 3,447. Y aquí no nos dan exactamente el mismo valor, pero nos da súper parecido. También nos da 128,6 y 3,4. Pero ya después las centésimas, o sea, los centesimales, nos dan diferentes, ¿vale? Pero en realidad es un error muy mínimo, que es justamente porque estamos haciéndolo directamente desde el método no lineal y este lo sacamos desde la linealidad. Y así, bueno, con el segundo ejercicio se puede hacer exactamente lo mismo. O sea, perdón, con con el segundo inhibidor, modelo, error. Esto mismo igual. Entonces en esto, lo que pasaba es que, bueno, en realidad aquí teníamos un B aparente. Y como teníamos el aparente, en realidad nos quedaba como la misma ecuación, que era el sustrato por el valor máximo, o sea, por la velocidad máxima, dividido en el sustrato más el km. Así todo para abajo. Luego sacamos el error. Así igual, todo para abajo el error. Y acá le ponemos la suma cuadrática del error, que sería la suma cuadrado de todos estos valores. Tendríamos ahí. Entonces ahora con solver, lo mismo que hicimos antes, elegimos nuestra nueva casilla que queremos que se minimice, la opción mínimo, y con estas variables que nos van a hacer cambiar todo el resto. Y resolvemos. Y nos da esto. 102,4 o 0,5 en realidad, y 3,34. Y aquí 102 y 3,3. Son valores muy cercanos, más no iguales. ¿Vale? Eso es más que nada. Eh, y bueno, en realidad después ya en el ejercicio preguntan una última cosa que en realidad no tiene mucha relevancia, que dice que grafique la velocidad de reacción enzimática versus el sustrato. Considere como base los datos experimentales y el modelo. ¿Y cuál de los dos usaría? Comente, considere el comportamiento de cada una en términos de velocidad de reacción enzimática, la variable económica, etc. ¿Ya? Bueno, nuestro modelo da prácticamente lo mismo eh, a ver, que nuestros experimentales. Entonces, lo que podemos hacer, ya está, agregamos nuestro modelo.
esta de acá. Esta lo vamos a modificar, le vamos a poner aquí modelo. Agregamos otro más aquí, esto de acá. No, que ver, esto aquí. A este le agregamos esto así. Esto acá así. Aquí me di cuenta que me equivoqué de nuevo. Esto va a ser este de aquí. Y luego por último va a ser este de acá. Esto de aquí. Y esto de acá. Cambiar tipo de gráfico. Combinados. Modelo lo vamos a hacer con esto de aquí. En realidad este de acá. Este va a ser de punto. Mm, Y así nos queda. Entonces, claro, podemos ver que el de arriba, bueno, el de arriba es... A ver, pucha, no lo pude, no lo diferencié mucho. Entonces, vale, ahí se puede ver que el del almidón tiene efectivamente una mayor velocidad con la misma cantidad de sustrato. Entonces ese sería como el que se podría elegir mejor, pero hay que verificar que efectivamente este va a tener un menor costo, porque si no, pese a que tiene una mayor velocidad, o sea, es más eficiente, en realidad, si es más caro no nos sirve de nada, porque eso es lo que en realidad uno ve siempre al momento de trabajar. Así que eso sería como podríamos escoger nuestra enzima, perdón, nuestro inhibidor, ¿vale? Y con eso estaríamos justo para la ayudantía, estaríamos listos. No sé si tienen alguna duda al respecto de la ayudantía, algún ejercicio o algo, o si no, estaríamos listos, ¿vale? Em, si no hay duda, entonces lo dejamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Eso, que estén bien. Chao. Chao, que estén bien.